Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín. Estoy empezando con este canal que se llama Post Tenebras Lux. Es un canal 100% de contenido cristiano, en el cual pues me gustaría hablar de un tema principal, que es el mensaje de principio a fin de la Biblia, el cual, como todos ya saben, es el Evangelio. Podríamos empezar entonces a definir qué es el Evangelio. Bien, y si por alguna razón no conoces el Evangelio, déjame comentarte que el Evangelio es el mensaje principal de la Biblia. Si pudiéramos resumir de principio a fin de qué trata la Biblia, trata del Evangelio. ¿Y quién es el protagonista del Evangelio? Pues desde el principio de la Biblia se menciona que tanto a Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia está centrada en él. Bueno, entendiendo ese punto, podemos ir más a profundidad. Cuando Adán y Eva, si en alguna vez han escuchado la historia de Adán y Eva, si no se la resumo brevemente, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo creó Dios en el principio. Separó la luz de las tinieblas y todo lo hizo hermoso Dios. Fue entonces que al final de todo lo que creó Dios, decidió hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, una naturaleza semejante a la de Dios, junto con la mujer que salió del costado de Adán. Fue ahí en el paraíso que fueron tentados. Primeramente Eva fue tentada por la serpiente y cayeron en lo que se conoce como el pecado, esa transgresión de ir en contra de Dios, esa rebeldía que ocasionó desobedecer a Dios, hizo que entrara en el mundo el pecado, la desobediencia, la muerte, porque en otra parte de la Biblia Dios dice que la paga del pecado es muerte. Fue así como fue introducido el pecado y fue así como empezó la historia actual que conocemos de la vida, en la cual podemos ver cómo se ve reflejada esta maldad en el mundo desde nuestros corazones, porque si no lo sabíamos, si no estaban al tanto, también la Biblia enseña que no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, porque como Dios nos había enseñado y nos había dado una naturaleza a su imagen, por la culpa del pecado fue corrompida esa imagen y ahora ya no hay comunión con Él. Entonces hubo una separación de Dios y el hombre. Entonces tú me dirás, y bueno, ¿qué papel juega el Evangelio aquí? Que ese es el mensaje. Como nosotros no podíamos restaurar la relación de Dios con Dios por nuestros propios esfuerzos o por nuestras propias obras, Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es ahí que desde el principio de la Biblia se menciona que la serpiente heriría a la mujer, pero su fruto la hería en el calcañar. Desde ahí está profetizando la Biblia de qué manera Dios iba a redimir a sus hijos, a todos los que creen en Jesucristo. Y si pudiera, este nada más es un contexto, si pudiera resumir qué es el Evangelio, me acompañarías a leer 1 Corintios 15. En esta carta Pablo les está hablando a los corintios y les está enseñando doctrina, que no se olviden del mensaje fundamental de la palabra. Y dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hablando Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados porque después de la caída de Adán y Eva hubo esa transgresión. Tú dices, bueno, pero yo no he pecado. Yo te preguntaría, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has codiciado a alguien en la calle con lujuria o con ojos codiciosos? ¿Alguna vez has sido grosero? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has desobedecido? Bueno, la Biblia dice en Santiago que si nosotros faltamos a una letra de la ley, estamos realmente rompiendo toda la ley. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno, como lo dice Romanos, entendiendo que la ley son los mandamientos que dice en Éxodo, si llegases a recordar, o si alguna vez viste alguna película relacionada a esto, son los 10 mandamientos
con los cuales empieza Dios diciendo que amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo, no te harás imagen de Dios en el cielo ni en la tierra. Entonces ahí podemos ver, tanto en esos mandamientos de no matarás, no codiciarás, y en los mandamientos sobre Dios, de no te harás ídolo, solo me adorarás a mí, de amarás al prójimo, podemos ver cómo los hemos roto de muchas formas. Es por eso que Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque así como el pecado entró por un hombre, es por un hombre que el pecado fue pagado, y ese hombre es el que cumplió la ley a la perfección. No es que nuestras obras nos salven, es que es las obras de Cristo la que nos salvan. Y sigo leyendo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si llegases a recordar la historia de Jesucristo, en la época de hace como 2000 años más o menos, podemos recordar cómo en Jerusalén entró sentado sobre un pollino y vino a morir por los suyos, vino a morir por todo aquel que cree. De hecho hay textos, hay historiadores de fuera extrabíblicos que afirman que existió históricamente Jesús. Pues podemos ver cómo esa historia la confirma las Escrituras cuando dice que fue sin culpa, porque Él murió siendo justo. Por eso la Biblia dice, el injusto por los justos. Él vino a morir por nosotros los pecadores. Es por eso cuando nace en Belén le dice, se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios había descendido. No sé si a ti te pase que este mundo tiende a ver al poderoso, tiende a ver al que es de buen parecer, tiende a ver muchas características superficiales en la gente, pero Dios, siendo Dios, no escatimó a su propio Hijo y lo envió en humildad a este mundo a morir de una forma cruel para que nosotros pudiéramos tener vida, que es el siguiente punto. No solo es que murió en la cruz, sino que en la cruz, más allá de como hemos visto en algunas películas, del dolor que tenía por las llagas, por las heridas, estaba pasando algo espiritualmente en ese momento, y era la separación con su Padre. Por eso cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y el pecado lo cargó y lo tomó Él. No es que Él era pecador, sino que tomó el pecado y se hizo pecado por nosotros. Ahí podemos ver la misericordia de Dios. Entonces, el siguiente punto es, nos dio vida juntamente con Él. Y no solamente nos dio vida juntamente con Él, hay que cumplir una condición, y es creer en su obra, es creer que resucitó, es creer que vivo está y va a regresar. No solo resucitó, sino que Él prometió que iba a regresar. Y no iba a regresar de la forma que lo hizo, sino ahora iba a regresar en poder y gloria. Entonces, si podemos resumir brevemente el Evangelio, es: Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz creyendo en Él fue sobre Él, por su llaga hemos sido curados, y ahora si creemos en que Él vivió y resucitó al tercer día, cuando muéramos o Él regrese, vamos a estar juntamente con Él. Este es el mensaje de esperanza que encontramos alrededor de toda la Biblia, profetizada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Este es el mensaje que Dios designó en poder para salvar a los que creen. Este es el mensaje fundamental del cristianismo. Si tú en algún momento no sabes qué compartirle a la gente, si alguna vez te ha pasado, comparte el Evangelio, comparte la obra de Cristo. Y si tú estás viendo este video y no sabes qué onda con tu vida, o no sabes en qué posición está, investiga, indaga en las Escrituras, en la Biblia de Cristo, y ellas te darán testimonio de lo que yo te estoy comentando, porque separados de Dios nada podemos hacer. Este es mi breve comentario sobre qué es el Evangelio, resumido a una manera muy pequeñita, pero bueno, espero sea de bendición para tu vida, tanto creas o no creas o estás buscando respuestas.
y yo seguiré subiendo publicaciones similares a esta. No obstante, me despido y hasta luego. Bendiciones.